A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, y también en streaming en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Nos pueden ver en www.telesucesos.net. Ahí hay un botoncito de en vivo, le dan clic y nos ven desde cualquier parte del mundo. Y después también subimos este y otros programas a lo que es YouTube. Telesucesos HD es nuestro canal de YouTube. Tenemos el día de hoy la presencia de Fabián Saltos Coloma, antropólogo, posgrados en Política y Gestión Cultural, Gerencia Social, Gestión del Patrimonio, magíster en Estudios Internacionales y Gestión Cultural, director de Planificación y Formación, MCIP, director de Participación Ciudadana, gerente del Complejo Arqueológico Incapirca, director del Museo de Manta, autor del libro Bases y Estrategias de la Gestión Cultural, así como varios artículos que evidencian la gestión cultural en el país. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio de cultura, arte. De cultura, de arte, hablamos a veces de política, de todo un poco. Perfecto. Es un gusto tenerle porque además estamos terminando el 2023 y creo que es importante conocer un poco de las tradiciones que están alrededor de la finalización del año, tradiciones y nuevas tendencias que existen. Claro. Yo incluso le escuchaba mientras me equipaba para esta entrevista, se conversaba con el guardia y le decía, están prohibidos por si acaso quemar monigotes. Eso ya es parte de las nuevas tendencias y que seguramente después de 10, de 15, de 20 años hablaremos de que en tal año se prohibió quemar monigotes. Hablemos un poco de la historia, cómo son las tradiciones dentro del Ecuador. Supongo que así como el Ecuador es tan diverso, existen tradiciones de cada sitio. Son tradiciones arraigadas que vienen desde la colonia. Las fiestas de Quito, por ejemplo, todo el mes de diciembre, que hay un colorido inusitable en las calles de Quito, y ese mes, digamos, es un mes festivo. Luego de las fiestas de Quito tenemos la Navidad, y empezamos con la novena, justamente el 16 de diciembre, terminamos el 24. Han ido recomponiéndose estas formas de hacer estos eventos religiosos al interior, por ejemplo, de los hogares, al interior de los barrios. Ya la gente se reúne de una forma mucho más espontánea, más libre, e incluso pensando en la seguridad, ¿no? Y la novena es algo y un acto de fe íntimo. Por lo tanto, las personas demuestran solidaridad, empatía, ciertos actos también de caridad, de bondad, que se los puede decir. Antes de estas novenas estaban restringidas solo a los espacios sagrados y religiosos, a las iglesias, a los conventos, a los monasterios, pero hoy en día son parte ya de la cotidianidad festiva, navideña, de los quiteños y ecuatorianos en general. Que se ha traducido a los hogares, a los barrios, a las casas comunales. Perfecto. E incluso ya con las nuevas tecnologías, a través de la virtualidad, se hacen las novenas. Conozco muchas familias que se convocan, que de pronto hay migrantes en Nueva York, en España, y se convocan para justamente reunirse en torno a la oración de la novena. La Navidad es básicamente una fiesta religiosa. Es una fiesta religiosa católica, obviamente viene desde el medioevo, desde San Francisco, cuando creó los pesebres, el Belén, etcétera, ¿no? Y luego tenemos una transición que no entendemos bien cuándo nace. Los Inocentes, que empieza justamente ayer, el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Santos Inocentes, ¿no? Santos Inocentes. ¿Esto tiene que ver también, al decir santos, con el tema religioso? ¿Se deriva de la Navidad? ¿O ya es una fiesta un poco más laica o una mezcla, una fusión entre... Se deriva, obviamente, desde la Biblia,
en que Herodes, obviamente buscando al niño Jesús, mata a los inocentes. O sea, ese es el pasaje bíblico que sustenta. Correcto. Pero luego ya en la colonia y posteriormente en la República, 1800, 1900, empieza una especie de fiesta pagana, alejándose justamente de la Navidad. Entonces, no sabemos exactamente en el periodo en el cual se desprendió. Y recobra su carácter y vida propia, las inocentadas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en Quito se celebraba con corrida de toros, como sabemos, el corso de flores. A principios del siglo XX hay estas competencias de los carros alegóricos que comienzan a desfilar en el centro histórico. Principios del siglo XX, o sea, son las primeras décadas de sí, 1912, 13 ya empiezan los primeros corsos de flores, que eran estos carretas, recorridos. porque claro, carretas y automóviles. Los primeros que llegaron, sí, digámoslo así. Y pocos, claro, además. Y luego de eso los bailes, las mascaradas, los disfraces, pero generalmente asociado a una élite, si se quiere, de una clase mestiza, social, pudiente, frente también a estos otros festejos que se dan de inocentes, ¿no? Entre comillas, de los alrededores de Quito, de Zambisa, San Isidro como del que había Inca. dos grupos, un grupos urbano de clase media alta, excelente. pudiente, y alrededor las comunidades el indigenado, que, ¿no? que eran parte, mejor dicho, fuera de la ciudad, ahora son parte fuera de la ciudad. ciudad. Por ejemplo, en el Inca era el gran granero de Quito, donde se cultivaban hortalizas, legumbres y granos, y proveían a la ciudad. Igualmente tenemos la parte de Calderón, donde las personas hacían este tipo de faenas como los capariches, ¿no? Los que llevaban la basura y todo lo demás. Entonces había como dos mundos dentro del contexto de la configuración urbana de Quito. ¿Qué compartían esos mundos? ¿Había alguna tradición común? El tema de las comparsas, de pronto, alguna cosa, o cada uno tenía su identidad y pocos se asemejaban entre ellos. Sí, tenían identidades diferenciadas, pero al final incluso hay algunas anécdotas en donde la clase blanco mestiza del centro histórico se disfrazaba ya de indígena, ¿sí? Emulando las actividades laborales de los indígenas de los alrededores. Emulando, no como burla. Emulando, no como burla. Sí. Empieza también a haber un cierto respeto sobre ese tipo de tradiciones que luego estos indígenas de estos sectores se toman estos espacios de las ciudades, ¿no? De las plazas, sobre todo de una forma simbólica, incluso con batallas rituales, etcétera, ¿no? Y luego van convergiendo en una especie de festividad netamente mestiza, parte de nuestra expresión de la identidad cultural muy nuestra. ¿Exclusivo de un solo día o de varios días? Varios días, al menos obviamente son 8 días, ¿no? Iniciando el Día de Inocentes, el Día de Inocentes, y extendiéndose hasta el Día de Reyes, seguramente. Hasta el 6 de Pero ahí en el medio, además, el cambio de año. Claro. Y donde regresa la festividad religiosa con el Día de Reyes. En muchas partes se celebra a través de un proceso de interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, en Esmeraldas, tenemos en La Tola, donde se hace el Día de Reyes como un día donde el primer día es exclusivamente para los indígenas, que allá los llaman los cayapitos. Luego vienen los blancos, y el tercer día es el Día de Negros, el día de más júbilo, de más alegría, ¿sí? Donde cayapitos, la parte indígena, blancos y negros. Y negros. Esa es la interculturalidad del Día de Reyes, claro, imitando a los 3 Reyes Magos, ¿no? Igualmente en Quito empiezan también a celebrar el Día de Reyes de esa forma, con danzas, por ejemplo las yumbadas, ¿sí? Las bandas de pueblo, los disfrazados, los payasitos, los capariches y todos los personajes que van emergiendo dentro de esa gran diversidad cultural del distrito metropolitano también, ¿no? Entonces hay
ciertos elementos que nos hacen evocar una visión más cosmopolita y diversa de este Ecuador, ¿no? de este terruño, digámoslo así, en el sentido de que se unen las cosmovisiones andinas con las cosmovisiones blanco-mestizas que hacen alusión a lo judeo-cristiano. Claro. Sí, por ejemplo, a muchas de las tradiciones romanas incluso, ¿no? Al pensamiento grecolatino, etcétera, ¿no? Entonces, digamos hoy, ¿qué hacemos de celebraciones en estas fechas? Claro, ¿no? la novena con todas sus conversiones, su avance tecnológico, como decimos ahora, claro. Todo el tema del Zoom. Después existe unos días como de calma, ya como que la gente termina agotada de las Navidades, que además inician con las fiestas con de las Quito. Fiestas de Quito, perfecto. Y ahora el sinnúmero de compromisos que existen en Navidad, y cenas, y almuerzos, y que de ahí como que uno quiere calma. Y llegan los inocentes y llegan las bromas de inocentes. Las bromas de inocentes. ¿no? Ya se ha perdido lastimosamente. Se han perdido las bromas, sí. Porque, claro, la gente ya no cree mucho. Tal vez con el avance de la información votan alguna noticia y la gente, hoy es 28, debe ser inocente. O enseguida alguien escribe en ese comentario y dice, no, debe ser por inocentes. Y se fregó la broma, como claro, dice, ¿no? Claro que sí. Y de ahí ya viene estos días previos al fin de año. También tenemos en Navidad los pases del niño. Es importante que se alarguen hasta el miércoles de ceniza. Y antes obviamente se hacía también en las iglesias. Se mantiene, aunque se ha ido perdiendo, ¿no? Se mantiene, pero ahora quiero decir que se ha trasladado a los hogares. Es mucho más doméstico. En los hogares ya tienen sus niñitos, Jesús, de todos los tamaños y procedencias, y donde ellos llevan a la iglesia a dar la misa y luego regresan, y luego algunos terminan en grandes fiestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que todavía se mantiene. O el niño viajero, por ejemplo, en Cuenca, que es una fiesta inmensa, gigante, donde incluso la gente que emigró envía dinero o vienen presencialmente a participar de esa fiesta. ¿no? En fin de año, hablemos exclusivamente del 31, ¿en qué momento llega o en qué momento se da esta costumbre de empezar a elaborar los años viejos o los monigotes, que se le llama ahora, que en familia, además con el testamento, ¿no? y todo el tema? ¿En qué momento surge? ¿De dónde viene esta iniciativa? O sea, es un tanto difícil el origen, ¿no? Se cree que viene de España, pero también hay otro tipo de componentes de la parte andina, donde se supone que también se hacía una especie de muñeco, de monigote, que se lo quemaba. Necesitaban un símbolo que represente el año que está terminando. Pero no está comprobado histórica y antropológicamente el origen cierto. Pero lo que sabemos es que ya en el siglo XX se comienzan a quemar estos monigotes, estos muñecos, que representan, simbolizan la terminación de un ciclo, de un periodo, y donde todas las cosas malas, al quemarla, se las lleva, para que haya un ciclo de renovación, ¿no es cierto?, de reiniciación de una nueva época. Estos primeros monigotes son hechos con papel maché, el papel comercio que decíamos. Claro, el papel periódico. Pero además de embutidos con ropa vieja nuestra, ¿no? Simbolizando que lo viejo, lo anterior, lo que pasó en ese año, lo malo, tiene que quemarse y tiene que irse con el año viejo. Y después incluso dándole identidad, o sea, hagámoslo este año a mi papá, hagámoslo este año a mi tío Pepe, claro. ¿no? Digámoslo que claro, eso es como más actual. Ajá, eso ya es más actual. Porque lo anterior era la sátira política. Generalmente los personajes políticos, los alcaldes, los presidentes, gente que queremos que se vaya porque no hizo tan bien las cosas, ¿no? Se representaba y al final se les quemaba, y se les quemaba en grupo. Hoy se hacen nuestros años viejos también de una forma distinta. Quiero decir que las fiestas en general han invadido ya los espacios privados, ya no son tan públicos como lo eran antes. Los concursos también han dejado de hacerse, quizás por el periodo de la pandemia, pero los primeros concursos de años viejos surgen en Guayaquil en los años 60, impulsados por el periódico El Universo, ¿no? Y luego el hoy acá en Quito. En Quito, en la Amazonas, etcétera, ¿no?
pero poco a poco se han ido abandonando. Tal vez se debe ser por este periodo. Claro. Ahora y más vale una exhibición, por ejemplo, en Guayaquil de monigotes gigantes, que ni siquiera los queman y los tienen creo que hasta el 6 de enero igual. Es otro fenómeno. Y la gente se toma fotos con el monigote y le cobran por la foto. Claro. Representación de héroes, representación de caricaturas. De superhéroes, de caricaturas. Claro. Pero igualmente da pena quemarse porque son obras de arte. Por supuesto. Claro. Y involucran bastantes horas de trabajo ahí, e incluso de materiales. Empiezan desde enero. Apenas se concluye el año viejo, empiezan desde enero a construir. Es increíble, ¿no? Todo un año dedicado a hacer los años viejos. Las otras tradiciones alrededor son externas, son de afuera de nuestro país. Por ejemplo, hay que comer 12 uvas. Tienes que salir a las 12 con una maleta, dar la vuelta a la manzana si quieres viajar. A las cábalas. Las cábalas y las supersticiones generalmente vienen introducidos ya en la modernidad, ¿no es cierto? Las 12 uvas se supone que no es andino porque no hay uvas acá, ¿no? Por supuesto. Entonces, con cada uva que come uno pide un deseo, ¿no? Entonces hay una especie de hibridación entre lo pagano y entre lo católico. El interior de color amarillo. Obviamente, ¿no? Para la buena suerte. O prender las velas. Vela amarillo, la abundancia. Vela azul, la paz. Vela roja, obviamente el amor. ¿Vinieron de afuera estas costumbres? Vienen de afuera, sí. E incluso estaba revisando algún rato sobre el comer las lentejas. También son 12 cucharadas de lentejas. Y eso parece que viene recorriendo desde la India. Claro. ¿No? Pasa por Europa y se traslada acá. Estar bien concentrado, además, contando, porque me vaya a equivocar. Y si es que nos va mal el siguiente año, decimos, es que creo que me comí 11 o me comí 13. Bueno, 12 tienen que ser las justas, tienen que ser 12, claro. Igualmente, 12 deseos que se los va explicitando interior y también para la familia, ¿no? Estos buenos augurios del recorrer, por ejemplo, con la maleta la cuadra de la casa para tener viajes, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama en antropología la magia simpática, ¿no? El hacer cosas, ¿no? En la realidad para que después esa realidad sea alcanzada, sea obtenida, ¿no? Claro, hay gente que está incluso preocupada de eso, ¿no? Entonces, claro. El abrazo, ya vengo, me voy a dar la vuelta a la manzana. Bueno, y lo bonito de la Navidad, como decimos, son expresar los sentimientos familiares, ¿no? De la amistad, etcétera, ¿no? Y ir recuperando esos sentimientos que nos hacen ser mucho más humanos, ¿no? Entonces, quizás este es un momento, un mes festivo, pero también de mucha reflexión, ¿no? De recogimiento espiritual quizá, y de familiaridad. Entonces, la cena, por ejemplo, ¿no? Navideña o la cena de fin de año nuevo, que nos une en torno a una comida exquisita en la cual todo el mundo se esmera por presentar los mejores platos y que todo el mundo es moderno. Tendrá ¿sí? Desde los 70, 80, ¿no? Tendrá unos 30, 40 años. ¿Qué se comía en la cena? Se supone que eran los lechones, ¿no? Los lechones, sí, que eso viene, por ejemplo, de España. Sí. Y yo me acuerdo de niño, no conocíamos el pavo, ¿no? Yo tengo 60 años. Incluso se importaban pues los pavos, ¿no? Ahora ya hay producción nacional. Hay producción nacional, claro. Pero era como muy exclusivista la cena con pavo, ¿no? Sí, alguien dice, vienes debutando a pavo, es decir, que lo tuyo es diferente, perteneces a otra clase, y además, todo lo demás. Exclusivo, solo una vez al año. Una vez al año. No es que comes pavo todo el Correcto. año. Entonces quizás esto nos viene de Norteamérica, con el Thanksgiving, quizás viene desde allá esa tradición, pero son mucho más modernos. Y en mi tiempo lo que comíamos son el pollo, más que el pollo era la gallina, me acuerdo, ¿no? Que se hacía una gallina mucho más grande y donde se podía compartir igual en familias, pero familias más ampliadas, eso me acuerdo, ¿no? Con mis abuelos, con mis tías, 9 tías, imagínense. Además, claro, eran numerosas las familias. Claro. Entonces, hoy se va restringiendo, hoy vamos a celebrar quizás, en mi casa ya somos 4, mi mujer, mi suegra y mi hijo, ¿no? Entonces nos vamos restringiendo también.
Entonces, las dinámicas van cambiando de las formas de celebración. Claro, incluso la Navidad que estamos hablando, que ya se ha vuelto un poco más comercial, más americanizada, mientras que el fin de año con sus variantes y todo, creo que va manteniendo bastante de lo ecuatoriano, de las costumbres de como antes. que son dos espacios. Sí, ¿no? De pronto los juegos pirotécnicos, decimos, son lo Lo extranjerizado. extranjerizado. Ajá. Un día pasé el 31 en Santa Elena, en Salinas. Increíble, me quedé loco. El estruendo y la cantidad de dinero que debe gastarse en todos estos juegos pirotécnicos. Pero no paraban, más de 45 minutos. Sí, y yo dije, ¿qué pasó acá, no? Igualmente en Quito, en el 2019 vi lo mismo, ¿no? Sobre todo el centro norte de Quito, que celebran con estos juegos pirotécnicos, con pólvora, etcétera, ¿no? Hay que averiguar bien qué es esto, ¿no? Quizás es el ruido, el estruendo, porque llegue el nuevo año, porque llegue nuevas buenas noticias para nosotros. Además tenemos que llegar completamente redimidos, si se quiere, ¿no? Para poder tener un año más bueno, mejor, digámoslo así, ¿no? Así es. Aprovechando de los quichuismos. De los quichuismos, ajá. Y usted tiene ahí un libro que se Tengo llama un Calendario libro. Festivo. Sí, este libro yo trabajé sobre las festividades etnoreligiosas de Quito. Tenemos un calendario que empieza obviamente desde enero con la fiesta de Reyes, y tenemos alrededor de las 33 parroquias que componen Quito, donde también se celebra de distinta forma, donde hay más un componente étnico, indígena, presente en las festividades. Que tiene que ver mucho incluso con las épocas de siembra, de cosecha, Muchísimo. de la variación, Sí. del ángulo, de la traslación solar, por ejemplo, Correcto. ¿no? Lunar, etcétera. Los etcétera. ciclos agrícolas que se los celebran, Correcto. ¿no? El nacimiento, la germinación, el deshierve. Y ahí se van metiendo también las cosecha. fechas religiosas de Claro. Sí, sí, Reyes, sí. después viene Carnaval, que es básicamente dentro de lo religioso también. Dentro de lo religioso. Y luego Entonces, viene la Semana Santa y en el medio se Correcto. van las fechas étnicas. Ajá. sí, tenemos aquí entonces hice una recopilación de todas estas fiestas. Lo que los extranjeros viajeros venían en el siglo XIX, XX, hablaban de Quito y de Ecuador en general, que es demasiado festivo. Celebran por todo. Y eso quizás es una parte de la identificación nuestra, ¿no? De nuestras raíces, de nuestras formas de ser y actuar aquí, en el mundo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las yumbadas de Cotacollao. En el pase del niño es importante el de la Magdalena, ¿no? No sé si... Sí, por supuesto. Ajá. Entonces, donde está presente todo un sinnúmero de personajes, y yo creo que es la más importante de los pases del niño que se dan en el distrito metropolitano, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay que recuperar. Tenemos el Corpus Christi, tenemos en junio, y en cada sector, barrio o parroquia también las fiestas de los santos patronos, que a veces duran 3, 4 días, se prolongan hasta en una semana. Así es. Fabián, se nos ha acabado el tiempo, le vamos a volver a invitar. Me parece interesante, ahora que ya viene el próximo año, hacer una entrevista respecto a esto, a este calendario. A las fiestas. Ajá, etno-religioso, además, Sí. a las fiestas, y conocer un poco, porque no están tan expuestas, y lo que usted dice, hay que rescatar, por ejemplo, el pase del niño de la Magdalena, hay que rescatarles para que les conozcamos, además porque son tradiciones que nos sirven para identificarnos, ¿no? Y que hay que mantenerlas, hay que resaltarlas, porque un país sin identidad es un país que no tiene bases y que va hacia cualquier lado. Quito es importantísimo, todavía perduran enclaves culturales que tienen 1000 años, ¿no? La Magdalena, Cochabamba, la Comuna, San Isidro del Inca, etcétera, ¿no? Hay estas comunas que resisten y persisten a la voracidad de los mercados inmobiliarios, y sin embargo ellos mantienen las costumbres. En Cotacollao todavía se da la yumbada, Claro, por ejemplo, supuesto. ¿no? Entonces quizás el municipio debería mirar mucho más a estos enclaves culturales que se mantienen
y darles un poco más de oportunidades para que continúen. Así es, le vamos a volver a invitar. Perfecto. Muy gentil. A usted. Amigos, ha estado Fabián Saltos Coloma, antropólogo, posgrados en política y gestión cultural, gerencia social, gestión del patrimonio. Y hablamos al inicio básicamente de su currículum, un currículum básico, es una persona calificada como todos nuestros invitados que vienen. Cerrando el año, además, hoy en 29 es el último día laborable del año y anticipándoles nuestros deseos de ventura para el año que viene. Como decimos, le vamos a volver a invitar porque el Ecuador, Quito sobre todo, está lleno de muchas fiestas, de muchas tradiciones que hay que rescatarlas. Que pasen bien, amigos, un buen año este que viene, el 2024. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.